Y bueno, vamos a estar con una persona a quien conocí ahora y nos va a también transmitir todo lo que él sabe, su experiencia y lo que él representa. Hay una carta que me hizo llegar acá, que me la trajo acá a los estudios. Señores BM Online, atención, Bruno Masi presente, de nuestra mayor consideración, en nombre mío y de todos los que conformamos el equipo del talento humano de la consultora Virtus Asociados, le expresamos nuestro agradecimiento por recibirnos en su programa para así colaborar en la difusión de los beneficios que aporta la programación neurolingüística PNL, que yo anuncié acerca de esta programación y quiero saber de qué se trata. Otorgamos además estos obsequios en muestra de nuestro sincero agradecimiento, 4 ingresos a la conferencia interactiva Empodérate con PNL, y esto se llevará a cabo el día martes 2 de agosto del corriente año en el Salón Teatro del Hotel Excelsior, y dos sesiones de cambios personales con PNL previo agendamiento. Gracias por su invaluable apoyo, éxitos en sus emprendimientos. Norberto Morínigo, director. Y aquí está con nosotros este máster de la programación neurolingüística, Norberto Morínigo. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. No, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esto también. Yo quisiera que la gente, la audiencia, y por supuesto yo soy uno más de la audiencia porque quiero escucharte y que nos orientes acerca de esta programación neurolingüística. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge? Y bueno, no sé, y vos estás representando esto como máster sería, ¿verdad? Sí, máster trainer en programación neurolingüística. Master trainer. Master trainer. PNL, así mismo. Bien, la programación neurolingüística, Bruno, sí, según sus palabras, proviene de 3 vocablos, ¿verdad? Que es programación, que hace alusión a que nuestro cerebro, como una supercomputadora, es programable. La programamos desde el día de nuestro nacimiento, o antes inclusive. Porque el cerebro ya va siendo formado dentro del vientre materno y vamos cargando los datos desde ese momento. Entonces, de ahí el primer vocablo, que es programación. Neuro, ya que ese proceso de programación de nuestro cerebro se da gracias a nuestras neuronas. Sí, el proceso cognitivo. Exacto. Y lingüística, que es el elemento fundamental para la programación. La lingüística, que abarca no solamente la parte verbal, sino también la parte no verbal de nuestra comunicación. Reconociendo que la parte verbal ocupa entre el 3 y el 7% de toda nuestra comunicación. ¿Y no verbal? 93 al 97%. ¿Y qué es el no verbal? El no verbal, dentro de lo verbal, por ejemplo, Bruno, son los acentos, los ritmos, los tempos, la entonación, el volumen que le damos a nuestra voz. También están las gesticulaciones. Si se abre el micrófono, por ejemplo, si el micrófono está abierto, entonces ahí se nota el volumen de la voz. El volumen de la voz, exacto. No es lo mismo, por ejemplo, decirle a una persona te quiero mucho, que decirle te quiero, te amo, porque le das un gesto, un énfasis diferente. Entonces, claro. Todo eso tiene que ver con esto. Todo eso, la parte no verbal de la comunicación, que viene a constituir también la parte inconsciente y subconsciente de nuestros procesos mentales, es de la parte que se ocupa la programación neurolingüística. Hay que también, Norberto Morínigo es el paraguayo, él estudió acá, todo eso nos va a explicar enseguida. Hay que retrotraerse, por ejemplo, a aquel momento, nosotros no existíamos todavía, cuando el cine mudo, por ejemplo, con las películas de Carlitos Chaplin, ahí no había audio, pero había una música con una pianola, una cosa así, y las imágenes. Pero los gestos hablaban, o en las películas ahora mudas que se las puede ver, siguen hablando por sí solos.
¿verdad? Así ¿Es esto parte de lo que vos estás tratando de decir? Viene a ser parte importante, Bruno, ya que como estás dando un ejemplo extraordinario, magnífico, de lo que es la parte no verbal de la comunicación. En esa época era totalmente entendible la comunicación, la idea de lo que se quería transmitir sin emitir la voz. Y con señas, esto, lo otro, Exacto. Caracterizaciones, movimientos faciales y todo ese tipo de cosas que daban a conocer lo que la persona esa estaba tratando de explicar. Es más, Bruno, daba a un beneficio adicional, ya que en esos momentos digamos que el participante, el auditorio, hacía más uso del poder de su mente, hacía más uso del poder de su propia imaginación, ya que no eran palabras precisas que, digamos, el actor en ese momento transmitía de sus pensamientos, sino que más bien era comunicación no verbal que el oyente interpretaba según su modelo de mundo. Utilizando su imaginación, su experiencia, hacía su propio constructo mental de lo que estaba transmitiendo, digamos que en escena en ese momento los actores. Pero decimos una cosa, y Norberto Morínigo, ¿y cómo por qué te metiste en esto? ¿Cómo comenzó todo esto para vos? Porque no es nada fácil ni nada corriente lo que vos venías a poner acá. Sí. No es una materia así como la abogacía, la economía, arquitectura, ingeniería, medicina. Es algo totalmente, hasta si se quiere, abstracto. ¿Y cómo elegiste esto como carrera? Mira, Bruno, gracias por hacer esta pregunta, ya que me permite remontarme a esa época, ya por el año 2000, en el que había participado de unos entrenamientos de liderazgo y excelencia, en el que he visto una conferencia, una persona que realmente a todo el auditorio nos llegaba de una manera realmente extraordinaria y profunda, y que producía cambios en nuestros pensamientos. Trabajaba ciertos paradigmas nuestros, que muchas veces esos paradigmas nos impedían realizar cosas que queríamos hacer. Rompía barreras. ¿Y quién es esa persona? ¿Se puede saber? Sí, él se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo es mexicano, tenía un poder extraordinario en comunicar, en expresar sus pensamientos, sus ideas. ¿Y cómo comunicaba? ¿Cómo comunicaba? Comunicaba utilizando palabras asertivas. Específicamente. ¿Ah, sí? Y yo pregunté, ¿verdad?, ¿qué hace esta persona que produce ese impacto en el auditorio, que llega a las personas? Y me dijeron PNL. 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 Claro. Son las programación neurolingüística. Exacto. PNL. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de este Cornejo? ¿Qué, por ejemplo? Y eso que estoy explicando... Sí, pero ¿qué palabra o qué frase o cómo llegaba, cómo calaba hondo él estando en el escenario para con la audiencia, digamos? En primer lugar, expresaba lo que él pensaba, lo que él sentía y decía sin filtros. Por ejemplo, se hacía cargo de las cosas que él decía. A veces nosotros utilizamos palabras que son... limitantes para nosotros, como por ejemplo decimos uno dice, ¿verdad? Entonces, ¿quién es uno? Cuando él afirmaba o aseveraba algo, hacía como suyo propio de haber hecho un análisis, una investigación y prueba fehaciente de que eso que estaba diciendo era verdaderamente así. Entonces, eso da fuerza de convicción cuando escuchamos que otra persona lo dice. Cuando te cuentan la historia de alguien, es algo que te llega, pero el verdadero impacto es cuando vos contás tu verdadera experiencia. Empezando por allí. Deja de utilizar otras palabras como que el procurar, el tratar e intentar. Muchas veces escuchamos a personas que quieren transmitir una idea y dicen, vamos a intentar esto, vamos a procurar esto. Esas palabras son limitantes. Limitantes. Exacto. ¿Por qué limitantes? Un ejemplo sencillo. Cuando decimos, por ejemplo, voy a tratar de llegar ahora a la invitación que quiere decir que no vas a llegar ahora. Inconscientemente estás diciendo con la palabra tratar de que no estás creyendo lo que estás diciendo. Claro. Que no sos plenamente seguro, no estás plenamente vas a seguro de lo que más estás tarde, diciendo. o más temprano, qué sé yo. Sí, que el resto puede ser el tráfico,
puede ser alguna otra circunstancia. Abrir el paraguas. Abrir el paraguas. Es como estar ¿cómo justificándose de antemano de un no logro. ¿Me explico? Sí, de no lograr eso. ¿Y cómo hay que decir supuestamente esa misma idea, transmitirla de qué manera? A las 10:30 voy a estar. Aseverando algo. Aseverando. Sí. La comunicación que nosotros ¿Y tenemos... eso qué logra eso? Excelente pregunta, Bruno. Logra programarte. Cuando nosotros estamos hablando, realmente hablo 3 veces. Primero que nada, mis pensamientos. Segundo, mis palabras. Y después escucho mis propias palabras. Son 3 procesos en uno solo. Entonces, esa reafirmación 3 veces está logrando implantar en mi cerebro, en lo profundo, aquello que estoy diciendo. Por eso muchas veces cuando no estamos creyendo en algo, y yo repito varias veces, por más que no abra la boca para expresarlo, estoy reafirmando en mí esos pensamientos. Entonces, cuando yo digo, voy a llegar, voy a lograr, allí voy a estar, por ejemplo, levantarme temprano. Yo procuro todo el día levantarme temprano. Eliminando esa palabra de nuestro vocabulario, voy a levantarme temprano. Entonces, puedo yo tener mayor posibilidad de lograr eso que me propongo. Y si le agregamos una palabra asertiva, como por ejemplo el quiero, entonces tiene mayor poder. Mayor fuerza. Mayor fuerza. Quiero levantarme temprano. Claro. Quiero llegar a vos a tal hora. Así mismo. Sí. Quiero estar allí. O sea, se saca la cuestión de la duda de por medio. Las palabras que se asocian a una posible duda, si se quiere así, no sé si... Exacto, esas incertidumbres que están implantadas en nuestro inconsciente nos juegan muchas veces una mala jugada. ¿Y cómo es el paraguayo en ese aspecto en general? ¿Es así como vos estás? Muy bien, el paraguayo es una persona realmente capaz. Es una persona que internacionalmente en otros países somos muy bien valorados. ¿Por qué? Porque justamente eso que nosotros afirmamos siempre, la garra paraguaya, eso está en nosotros. El paraguayo tiene la capacidad de transformación que muchos otros ciudadanos de otros países lo tienen, pero en menor medida. Ahora, ¿cuál es el inconveniente en el paraguayo? Que no cree en su capacidad, que todavía no está convencido total y plenamente de que tenemos esa capacidad. ¿Y por qué no cree en su capacidad? Viene de generaciones pasadas. Fíjate, Bruno, que nosotros tenemos una programación implícita en nuestro inconsciente. Porque eso claro, perdóname, porque eso es contrario a lo que vos estabas mencionando de la garra paraguaya. Claro, sí. O sea, si no cree en la capacidad, ¿cómo va a llegar a tener garra entonces? Por la programación. Voy a explicar esa parte, ¿verdad? Es una, digamos, conclusión mía, ya que nosotros, la mayoría de los paraguayos procedemos de extranjeros. Sí, claro. Un gran porcentaje. Un gran porcentaje. Entonces... Españoles, ingleses, italianos, exacto, lo que sea. Exacto. Franceses. Entonces, como que el paraguayo siempre está pendiente de los extranjeros. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de programación neurolingüística o de cualquier otro tema, cuando viene una persona de afuera, es más valorado que el paraguayo mismo. Es más valorada esa persona. Es más valorada esa persona en cualquier ámbito, en cualquier rubro. Sí, para aquellos que recién ahí se están metiendo y concentrando en este tema que es nuevo, por lo menos para mí es nuevo, neurolingüística. Vos ya más o menos explicaste esto, ¿verdad? Exacto. Programación neurolingüística, que es una ciencia que desarrolla el conocimiento y la parte inconsciente de nuestro cerebro. ¿Sería así? Exacto, sí. La programación neurolingüística, a más de sus definiciones, tiene varios conceptos. El concepto que a mí más me agrada es el que dice que la PNL es como un manual que nos enseña a utilizar mejor nuestras habilidades mentales. Entonces, esas habilidades mentales que no nos enseñan a desarrollar en la escuela, en el colegio, en las universidades, tenemos la posibilidad de aprenderla estudiando en los cursos de programación neurolingüística. En esos cursos se desarrollan técnicas, herramientas. ¿Qué aportan esos cursos? Por ejemplo, una persona X que se va y se sienta ahí y que quiere ampliar su mente y lograr
mayor protagonismo dentro de su esfera, digamos, X, ¿verdad? Ser sobresaliente en el trabajo, en la familia, en qué sé yo, en un grupo social, lo que vos lo que quieras. Sí. ¿Se necesita programación personal para eso o cómo es? Sí, se necesita hacer una buena programación. ¿Y cómo se inicia la eso? programación nosotros la tenemos en todo momento. A cada instante estamos programando y reprogramando y desprogramando y programando nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo se inicia eso? Se inicia simplemente conociéndonos a nosotros mismos cuáles son las programaciones mentales que estamos teniendo que son equívocas, que no aportan para nosotros. Ya di un ejemplo, ¿verdad? Las palabras que utilizamos. Y en cambio hay otras palabras que sí son impulsoras, que sí a nosotros nos empoderan y hacen que... ¿Cuáles son esas palabras impulsoras que enriquecen, digamos? ¿Cuáles son? El quiero. Por el cambiar el tengo que hacer una dieta. Quiero hacer una dieta. Reemplazar esa palabra. Es distinta. Es distinta. O sea, es la misma expresión, el mismo deseo, pero con otra expresión. Con otra expresión, exactamente. El mismo deseo, pero algo mucho más afirmativo. Mucho más afirmativo que si tal vez internamente yo no me estoy sintiendo todavía del todo seguro de lo que estoy diciendo, colaborar con esa parte interna mía diciendo y afirmando con palabras. Quiero estar bien, quiero lograr este resultado, quiero mejor trabajo, quiero un mejor ingreso, quiero tener mis vacaciones. Entonces, no estar simplemente en la duda, porque la duda que nosotros estamos expresando es la que nosotros vamos a tener como resultado. Y bueno, justamente es muy amplio y muy interesante lo que vos estás mostrándonos acá, por lo menos... Sí, acompañándonos para ingresar a un terreno del que a veces no podemos salir, porque nosotros somos dudosos, los paraguayos a veces dudan mucho, inclusive en el fútbol, por ejemplo, porque individualmente un equipo de fútbol nuestro, individualmente son grandes figuras del fútbol, es más, son contratadas estas personas a países distantes de Paraguay por su capacidad e histrionismo personal, ¿verdad? Pero cuando llegan acá a representarnos, como que se achican y se dejan de toda esa fortaleza que individualmente presentan. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nosotros carecemos de esa fuerza que debe de tener un conjunto? Te hablo del fútbol como de cualquier cosa, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Sí, puedo entender tu pregunta, Bruno. Existen diversos factores. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística y cómo opera nuestra mente, lo primero es específicamente analizar a esa persona en particular, porque cada individuo somos y tenemos procesos mentales diferentes, tenemos un constructo mental diferente y gracias a ese constructo mental nosotros respondemos. Ahora, ¿qué probablemente esté ocurriendo? Hay mucha presión de por medio que la persona pueda estar. Mejor dicho, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Muy bien. ¿Qué probablemente esté ocurriendo? Sí. Otra vez está dentro del... Exacto. Ahora, ¿por qué expreso de esa manera? Porque no conozco a la persona. Bueno, muy simple. Sí. ¿Por qué Brasil o mayor do mundo? Dice el brasilero. Nosotros eso no decimos nunca. Sí. Paraguay el mayor del mundo y tenemos... digamos, grandes recursos naturales que hacen que nosotros estemos en los primeros escalafones de no sé qué cosa, exportadores de cereales, de esto, del otro, entre los primeros 5 puestos, pero nunca nosotros nos arropamos con ese tipo de creencia, no sé si me entendés, sí. ni fomentamos eso. Sí. El Brasil automáticamente, el brasilero, o mayor do mundo, que sea el que sea, el corrupto mayor do mundo, lo que sea, no sé si me explico. Sí, te explicas. Se asocia al Brasil directamente a ser el país que tiene todo lo más grande del mundo y nosotros estamos allá en la cola siempre. ¿A qué se debe eso? Y en principio a las creencias mismas que nosotros vamos instalando. Es lo que en un inicio comentaba. El paraguayo debe de empezar a creer justamente como el brasilero cree. Claro, pero, esa pasión. Porque estamos en un año del Mundial de Qatar, por ejemplo, y un Mundial sin Brasil, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Sí.
sin entrar en el terreno propiamente del juego ni de los goles, ¿verdad? Pero un mundial sin Brasil, como que entra rengo el mundial. Así mismo. Como que no tiene claro, sabor, no tiene realmente... ¿Y por qué nosotros no podemos estar a esa altura? Porque yo hago un análisis, vos me vas a corregir, ¿verdad? Yo estoy, tenemos 7 millones y medio de habitantes y creo que el 90%, porque hasta las mujeres juegan al fútbol acá. Ayer perdieron contra Brasil 2-0, pero hay un equipo muy afiatado de mujeres del fútbol que enfrenta el viernes a Argentina y que por ahí puede lograr también un éxito. Pero el 90% de la gente juega al fútbol en este país. Y no puede ser que nosotros, siendo un país mediterráneo, un país chiquitito, un país que estamos allá, pero jugamos al fútbol todos, no podamos juntar un equipo de 11 personas que nos represente y que nos lance allá arriba como un buen equipo de fútbol, en el sentido de los hombres en este caso, masculino. Sí. ¿Por qué no se logra eso? Bueno, una opinión mía particular sería evitar en lo posible seguir preguntándonos muchas veces el por qué. ¿Verdad? El por qué genera en nuestra mente un disparo hacia nuestro pasado, ¿verdad? Es como... Hacia nuestro pasado. Exacto. La palabra por qué, supongamos que yo te pregunté, ¿por qué llegaste tarde? ¿Verdad? Entonces vas a encontrar información. Porque siempre vino tarde esa persona, claro, siempre llega tarde. Siempre llega tarde, tal vez, ¿verdad? Entonces esa persona diga cosas que le justifiquen su llegada tardía. Ahora, cuando nosotros dejamos de preguntarnos el por qué y apuntamos a futuro, hay un aprendizaje previo de por medio. Y ese aprendizaje previo siempre es positivo si lo utilizamos para no caer en los mismos errores en el pasado, en el futuro. Entonces, al decir, bueno, ¿para qué tuvimos esta experiencia? ¿A qué me lleva? ¿Qué debo de corregir? ¿Qué debo hacer mejor? ¿Qué debo implementar que no implementé? Entonces podemos encontrar elementos, respuestas para mejorar nuestro rendimiento. Acá en nuestro país existe esa respuesta. Las cooperativas, por ejemplo, menonitas, que acá todos estos políticos que se llenan la boca de no sé qué cosa y llevan agua a su molino respectivo, tienen que aprender de los cooperativistas, de los colonos, que son los que fomentan acá el desarrollo del país. Esa es la verdad. Y está acá dentro de nuestra... Creo que es un cambio mental. ¿Pasa por la mente todo esto? ¿Pasa por la mente? Todo pasa por la mente. Claro. Todo pasa por la mente y también pasa por mejorar esos procesos mentales que nosotros estamos teniendo. Si estamos atascados en buscar culpables, en buscar justificaciones, entonces el avance va a ser lento o tal vez ni siquiera se logre avanzar. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Sí. Entonces hay siempre la intención de buscar un culpable, buscar a alguien a quien trasladar esas responsabilidades que uno mismo debe asumirlo. Entonces, cuando una persona, un dirigente de fútbol, un jugador mismo, un entrenador, o lo un que pasó en el técnico, IPS, que le cortan la pierna sana a un paciente en vez de cortarle la pierna enferma. ¿Y quién tenía que renunciar ahí? El director de IPS, el presidente tenía que renunciar automáticamente si tiene un poco de rubor en el rostro, por ejemplo. Pero acá no pasa ese tipo de cosas. Esos son algunos ejemplos con los cuales nosotros podemos, digamos que, puntualizar de cómo hacernos responsables de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Entonces, al hacerse la persona responsable de algo, pueden haber cambios, Bruno. Pero si constantemente está evadiendo, trasladando culpa, trasladando responsabilidades, entonces eso siempre va a seguir en el círculo vicioso del cual vos mencionás. Y vamos a mejorar. Yo no digo que todos los paraguayos seamos así, pero gran parte de los paraguayos tenemos la posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque simplemente queremos el cambio. El primer, digamos, elemento que a nosotros nos ayuda en un 50% de logro es querer algo. Si una persona verdaderamente quiere bajar de peso, quiere lograr un campeonato, quiere meter goles, quiere hacer una buena política, entonces va a lograr ya el 50%. 25% del camino a avanzar siguiente para llegar al 75% depende de sus habilidades, depende de su conocimiento y el restante de que aplique eso. Hoy por ejemplo, cumple José Luis Chilaver, ya que estamos tocando el fútbol así someramente, 57 años. Y él en su momento de actividad futbolística fue
una estrella, una figura que movía al resto del equipo. Él con su sola garra y presencia y fortaleza. ¿Es así o no? Así es. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que él tenía la convicción de que tenía que ganar el partido, o sea, Paraguay tenía que ganar el partido a su circunstancial contrincante, haciendo lo mejor, y motivaba a la gente a que vaya adelante con la pelota y que meta los goles y que juegue bien, por lo menos que juegue bien, ¿verdad? Y ese era José Luis Chilavert en el fútbol. Así ahora es. pretende estar en la política, ese es otro cantar, ¿verdad? Mismo. Pero se notaba cuando entraba él a la cancha y cómo el estadio X lo ovacionaba, porque tenía personalidad. ¿Eso tiene que ver con esto que vos estás también tratando de comunicar? Tiene que ver, Bruno, porque la programación neurolingüística está en cada ser humano, está en cada ser viviente inclusive, ¿verdad? Solamente necesitamos ser conscientes de ello. El que José Luis Chilavert quiso hacer realmente un buen papel como futbolista, como arquero. Amor propio tenía. Y arquero que metía goles, ¿verdad? Amor propio tenía. Exacto. Entonces, ahí está el 50% de la fuerza que le va a impulsar al logro. O tiene amor propio. Eso. Sí. El 25% restante es de las habilidades que él tenía. Y el otro 25% es que desarrolló esas habilidades. ¿Cómo? Con prácticas. Sabemos que él... ¿Cómo se practica esto? La programación neurolingüística. Sí. En el día a día. Programación neurolingüística. Neurolingüística. Y como neurolingüística. Exacto. ¿Y cómo se practica? Se practica en el día a día dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, ¿verdad? Ser conscientes de las palabras, digamos que nocivas que estamos utilizando para eliminarlas. Usar menos cada vez y usar más cada vez otras palabras asertivas que a nosotros nos dan esa fuerza. ¿Hay palabras negativas que las utilizamos y que nos bajonean? Sí, hay palabras. No? Hay palabras. Hay palabras negativas. El pero, por ejemplo, ¿verdad? El pero es una palabra que anula lo antedicho. Cuando nosotros estamos diciendo algo bueno, algo positivo, y después queremos agregar algo siguiendo a eso, ¿verdad? El café está bueno, pero le falta azúcar. Con eso, claro. Con eso digamos, está tirando por la borda todo lo que dijiste antes. Exacto. Entonces, quiere decir que no está bueno el café. Quiere decir que, bueno, estás inconforme por la falta de azúcar que tiene el café. Le falta algo al café. Exacto. Entonces, yo y las demás personas nos quedamos, ¿verdad?, con lo último, ¿verdad? Con la parte negativa de la expresión. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente decir, a este café le falta azúcar, pero está buenísimo. Muy bien. Comenzar por atrás. Comenzar por atrás, invertirlo. Entonces, son pequeños juegos de palabras que nosotros nos ayudan a reprogramar lo que estamos diciendo, las programaciones que estamos teniendo. Hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar en programación neurolingüística para desarrollar nuestra comunicación. Por ejemplo, hay una que nos ayuda a detectar los pensamientos que la otra persona tiene simplemente observando los movimientos de sus ojos. ¿Así? ¿Cómo se logra eso? Bien, Bruno, cuando una persona, hablemos de una persona diestra, ¿verdad? Diestra, sí. Escribe con la mano derecha. Entonces, cuando una persona diestra mira de la mitad de su cuerpo hacia su derecha, es decir, hacia arriba, puede mirar también hacia dirección de sus oídos o hacia abajo, está teniendo un pensamiento creativo. Es decir, está observando arriba imágenes a su futuro, es decir, está creando imágenes. Cuando una persona mira en dirección de su oído hacia su derecha, está creando sonidos. Por ejemplo, está componiendo una música, la letra de una canción, una poesía. Y cuando mira abajo hacia su derecha, está teniendo una experiencia emocional. Se siente conmovido por algo, triste, ¿verdad? O apesadumbrado, o alegre tal vez. Cuando la persona mira hacia su izquierda y hacia arriba, está teniendo una visualización de una imagen de su pasado. Siendo diestro. Siempre siendo diestro. Aclaro eso, ya que el zurdo, digamos, no en todos los casos, pero en una buena medida, se invierte en esta disposición que estoy mencionando. Así se invierte. Así se invierte. Y cuando la persona mira hacia su izquierda y en dirección de sus oídos, entonces está teniendo una experiencia de recuerdos auditivos. Así. Y si la persona mira hacia abajo y hacia su izquierda, está indicando que en su mente está teniendo un diálogo interno,
¿Qué le digo a Bruno? ¿Qué voy a responder? ¿Qué puedo decir ahora? Etcétera. Entonces, esos movimientos oculares nosotros nos pueden servir para muchos casos. Por ejemplo, en las ventas. Si estás vendiendo un servicio, si estás vendiendo un programa, si estás vendiendo un artículo y la persona tiene ¿Cómo eso... debe de actuar una persona que justamente está en ventas y llega algún cliente, por ejemplo? ¿Y cómo tiene que comportarse esa persona? Por sobre todo, atentos. Desarrollar una observación, estar atento a esos movimientos oculares que está teniendo la persona e interpretar eso. Interpretar esos movimientos y hablar con el mismo lenguaje. Supongamos que la persona está mirando hacia arriba y hacia su derecha. Recordemos que esa es una indicación de que la persona está teniendo una visualización de objetos que produce a futuro. ¿Me explico? Entonces, eso que tal vez estás visualizando, cuando le decimos de esa manera, la persona se sorprende porque estamos como que adivinando lo que la persona piensa. Pero más bien es una herramienta de programación neurolingüística que nosotros estamos conociendo. Entonces, mira hacia abajo. Eso que te decía a vos, tal vez te pueda servir. ¿Qué te parece si te escuchas un poco más y te haces caso? Si le decimos eso, entonces la persona va a, primero que nada, sentirse acompasada, acompañada. Entonces va a entrar en confianza contigo. Hay también palabras que nosotros utilizamos. Esto sería ya otra herramienta, además de los movimientos oculares que tenemos las personas. Otra herramienta viene a ser las expresiones que utilizamos, que denotan si nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia visual, auditiva o kinestésica. ¿Cómo es kinestésica? Kinestésica son las sensaciones, ¿verdad? Todo lo que yo siento, cómo me siento, cómo yo percibo en mis emociones, lo que está ocurriendo en este momento en mi entorno. Yo puedo decirte, Bruno, me siento muy emocionado de estar en compañía tuya, en presencia de toda la audiencia, la teleaudiencia que nos está observando y acompañando. Todas mis palabras están en orden de lo kinestésico. Están en orden de las sensaciones. Entonces, para que vos puedas acompañarme, entonces podés hablar en términos también kinestésicos. Sí, Norberto, yo también me siento de esa manera. Siento a gusto, por supuesto. Gustoso de que la gente también pueda sentir lo que nosotros estamos expresando. Entonces, toda la audiencia, la teleaudiencia que nos está escuchando y opera su mente desde lo kinestésico, va a entender más lo que nosotros queremos expresar. En cambio, si por ejemplo digo, verte a vos hoy en este lugar tan luminoso, donde hay colores extraordinarios que a mí me invitan a ver mi futuro de una manera mejor. Entonces estoy hablando... Lindo lo que decís. Hasta poético. Claro, hasta poético, ¿verdad? Entonces estoy hablando con palabras que son con predicados visuales, verbos y predicados visuales. Y las personas que operamos desde lo visual, entonces también van a lograr entendernos mejor. Después están los auditivos. Escucharte a vos todos los días realmente a mí me llena de energía, Bruno, ¿verdad? Para mí es una gran satisfacción y también admiro mucho tu voz, el timbre de tu voz, ¿verdad? La velocidad con la que hablas, tus expresiones son realmente... ¿Pero vos me estás diciendo en serio eso? ¿Estás... Te estoy diciendo en serio usando simplemente vocabulario auditivo. Te agradezco, sí. Yo soy muy naif todavía en ese aspecto cuando recibo este tipo de cosas. Te agradezco mucho, Norberto Morínigo. Yo te consulto algo. Vos te preparaste, vos sos de Asunción, ¿verdad? Soy de Asunción. Y te preparaste acá. Yo me preparé aquí. ¿Y quién te llevó de la mano, por decir así, hacia este objetivo tuyo que lo tomaste como la bandera profesional de tu vida, de tu carrera? ¿Quién fue? Sí, yo estudié con el doctor Fernando Recalde. Él fue mi maestro en programación neurolingüística. Fernando Recalde. Exacto. Sí. Él fue el quien me acompañó en mis primeros pasos y hasta llegar al máximo nivel dentro de la programación neurolingüística, que es el nivel trainer. Él fue mi mentor, mi maestro, una persona que realmente aportó un cambio muy importante en mi vida. Porque, ¿y qué te llama la atención de esto, por ejemplo, de esto que vos estás propagando también? ¿Qué te llama la atención? En principio, mi propia transformación, Bruno, ¿verdad? ¿Sí? De ser una persona... tener un antes y un después con la programación neurolingüística es lo que a mí más me llenó. Porque antes, ¿cómo eras vos?
Y antes una persona muy egoísta, ¿verdad? ¿Egoísta? Una persona muy egoísta, soberbia, ¿verdad? ¿Sí? Que solamente buscaba mis propios beneficios, ¿verdad? Altanera. ¿Y cómo sentiste esa transformación? Y lo sentí ya que encontré... Interesante lo que decís, porque... Sí. ¿Y cómo empezaste vos a sentir una transformación en tu...? Simplemente a darme cuenta de que yo tenía otras capacidades que no estaba desarrollando. Como por ejemplo, experimentar más la parte kinestésica de las cosas. Antes era muy mental, muy visual, ¿verdad? Sigo haciendo, operando mi mente de esa manera, solamente que soy más consciente y desarrollo más las partes emocionales que tengo para disfrutar en mi vida. Y eso quise aportar como beneficio para las demás personas. ¿Escribiste algunos libros, folletos o...? Tengo pensamientos que están plasmados en papeles, pero todavía no tengo impreso en libros. Ahora sí tengo experiencia en transformaciones con otras personas, porque esos cambios positivos que yo encontré en mí, quise que las demás personas también puedan tener acceso. Por eso es que enseño programación neurolingüística y también trabajo en procesos de cambios personales y profesionales, ¿verdad? Está agotando la batería y se está agotando la batería. Sí. Bueno, acá me está indicando que tenemos que ir a un corte. Y el propiciador mundial de todo esto, el que instaló esto en el mundo, ¿quién fue? A finales del 60 en los Estados Unidos, específicamente en California, en la Universidad de Palo Alto, dos personales de esa universidad, que eran John Grinder y Richard Bandler, ellos eran jóvenes, Bruno, tenían unos 19, otros 24 años, algo así. Ellos trabajaban en el ala de psicología, de la Facultad de Psicología de esa universidad, y conocieron a grandes, eminentes científicos, por nombrarte algunos: Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, y cada uno dentro de su rama tenían resultados extraordinarios en los que hacían. Por ejemplo, Virginia Satir recibía personas con problemas intrafamiliares. En 15 minutos, media hora, transformaban esa conducta y salían abrazados de mil amores. Pero fabuloso, ¿eh? Exacto. Decime, ¿y cómo se llega a vos o cómo se toman estos cursos rápidamente para ir cerrando esto? Porque... Sí, lo dictamos a través de la consultora que dirijo, que es la consultora Virtus. ¿Puedo dar un teléfono? Sí, ¿cómo es no? Es el 0981 38 24 34. Acá desarrollamos los cursos, talleres, capacitaciones, y también atendemos en forma particular a las personas que desean conocerse mejor, hacer cambios, vencer sus limitaciones, con estas sesiones con herramientas de programación neurolingüística, Bruno. O sea, 0981 38 24 34. ¿es? Exacto. 0981 38 24 34. Norberto Morínigo, Master Trainer de la programación neurolingüística. Bueno, te agradecemos en demasía que hayas venido acá, Norberto, muchas gracias, y vamos a estar en contacto para que vuelvas y nos des otro tipo de charlas, también, o más charlas respecto a esto, porque es un mundo apasionante realmente. Gracias, Bruno, y quiero aprovechar también para invitarlos a todos a asistir a la conferencia interactiva que voy a estar dictando el martes 2 de agosto en el Hotel Excelsior, en el Salón Teatro, donde vas a tener la posibilidad de conocer más sobre algunas herramientas de programación neurolingüística. Empodérate, ya que nosotros necesitamos verdaderamente empoderarnos de nuestras habilidades y así lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Estás cordialmente invitado, te espero. Bueno, cómo no, Norberto Morínigo, entonces el 2 de agosto es. 2 de agosto, martes. Martes en el Teatro del Hotel Excelsior. Exacto. Programación neurolingüística, hay que estar por ahí. ¿A qué hora es esto? A partir de las 19 horas. A partir de las 19. Inicia puntualmente. Bueno, claro, inicia puntualmente. Hay un amigo nuestro que se llama Gustavo Cubilla, que está en el mundo de la televisión también hace muchos años, y es un fanático de la PNL, de la programación neurolingüística. Bueno, vamos a la música, a ver quién llega. Aquí están los de DGs, Shadow Dancing. Es el grupo Foo Fighters. Ahora mismo, luego un break.